Entonces ya estoy grabando, ya está en transmisión en Twitch para subirlo después al YouTube. Tranquila, gata. Y con eso ya podemos ver qué onda, a ver si seguimos intentando hacer divulgación, ¿no? Una cosa del OBS es que no me da ¿cuántos viewers tengo? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Inicio, si está la transición o no, a ver. Es que lo que pasa es que no alcanzo a ver. A ver, vamos a ver voy a abrirlo rápidamente, el Twitch. Antes de iniciar, quiero que sí se esté al menos transmitiendo lo que vamos a poner el canal. Ok, entonces ya vi la imagen. Un viewer, bienvenido. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí. Y del otro lado, pues vamos empezando con lo bueno, ¿no? Pues bueno, para quien esté viendo esto en el principal o diferido, pues lo que estoy tratando de hacer aquí, le titulo viaje cuántico porque voy a hablar de algunas cosas precisamente de mecánica cuántica. Van a ser muy, eh, ¿cómo se dice? Muy simples, bueno, de introducción, de lo que es introducción al análisis de datos. Depende de la respuesta que tenga tanto en YouTube como en Twitch. ¿Cómo se llama? Si lo continuamos o no. Sí, ¿no? Porque qué caso tiene intentar hacer divulgación o compartir un conocimiento si nadie lo recibe, ¿no? Entonces, es eso por un lado. Entonces, pero bueno, eh, vamos a vamos a darle y vamos a iniciar ya con este pequeño preámbulo, ¿no? Entonces, lo primero que cuando hablamos de mecánica cuántica, pues es un tema muy vasto, ¿no? Así que es difícil saber también por dónde iniciar acerca de cuando tratamos de hacer el viaje cuántico, ¿no? Entonces, una de las cosas que es más común es la visión de rayos X de Superman, ¿no? Entonces, ¿por qué no iniciar por ahí? Entonces, exactamente hablando de qué son los rayos X y para qué los utilizamos en la vida real, ¿no? Además de las radiografías y estos que son a través de rayos X, pues bueno, para los que nos dedicamos al análisis de los materiales, de la física de los materiales, pues los rayos X es una técnica que utilizamos, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahí. Para ello, hemos subdividido esta área en 4 lecciones principales. Hablaremos de la introducción, algo de la física, del difractómetro, de su recolección de datos, luego qué hacemos con esos datos, ¿no? Entonces el análisis cualitativo y cuantitativo y finalmente ya lo que son los análisis técnicos, ¿no? Entonces, bueno, si es que llegamos hasta allá, porque como mencionaba al inicio, todo va a depender de la recepción de este video, ¿no? Y también quiero ver cómo me sale, porque pues quiero saber cómo doy mis clases, más o menos casi siempre doy así mis clases, ¿no? Tengo un saludo, saludos profe, saludos Hernán, qué bueno que te conectaste. Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca primero de dimensionar qué es el mundo cuántico, ¿no? Entonces, y en qué parte entran los rayos X en esta parte. Entonces, aquí encontré por la línea, de hecho creo que la música de fondo que suena, aquí está, vamos a cortarla, porque ya, este, como introducción está bien, pero ya después, no sabía que la podía quitar. Aquí lo vi. Bueno, total. Entonces, vamos a dimensionar qué son los rayos X y cuando hablamos de cuántica, ¿no? Porque obviamente los fenómenos físicos de la mecánica cuántica no se reproducen cuando nosotros estamos en el mundo real o en el mundo que nosotros vemos, mejor dicho, ¿no? El mundo macroscópico que nosotros alcanzamos a ver. Y eso tiene que ver mucho por la dimensionalidad. Entonces,
Aquí nos acercamos con estos pequeños objetos o estos objetos representativos de la escala de 1 kilómetro, ¿sí? Vamos bajando, aquí se ve, aquí en esta parte, como va bajando la escala hasta la escala de metros. No sabía que que los escarabajos eran tan grandes, el escarabajo japonés, el araño, ¿no? No, está tremendo, ¿no? A mí sí me asustaría, por decirlo menos. Entonces, bueno, aquí estamos ya en la escala de metros, donde tenemos nuestros baloncitos, nuestra tetera, las ratas, los huevos, y vamos bajando un poco más, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver las ondas de microondas. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca del espectro electromagnético, las hormigas. Entonces, si se dan cuenta aquí se están representando diferentes objetos de esta escala, ¿no? Entonces nos acercamos a los milímetros, ¿sí? Entonces ya aquí ya son cosas que son muy pequeñas, pero todavía tenemos como que cierta conciencia de sus tamaños, ¿no? Por ejemplo, los granos de sal, estas chinches, y ya por debajo de los milímetros, ya en la escala de acercarnos a la escala de micras, pues ya tenemos lo que es el cabello humano, ¿no? Entonces ya nos vamos acercando cada vez más, ya acercándonos a esta escala, y aquí otra vez hacemos una pausa para ver la longitud de onda infrarroja del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, y seguimos bajando, ¿sí? Aquí ya hay cosas que pues, igual no identificamos tan claramente como algunas células, pero por ejemplo están los glóbulos rojos, ¿no? Entonces seguimos bajando la escala, entonces entramos a la línea de los micrómetros. Entonces ya aquí ya se acercan ya la luz ultravioleta, por ejemplo, la longitud de onda, y entramos ya a la escala nanométrica por aquí debajo. Nos estamos acercando cada vez más. Aquí están los transistores con los cuales funcionan nuestras computadoras, ¿sí? Y pues bueno, la cadena de DNA, y finalmente nos acercamos a la llamada escala nanométrica, que es en lo que nos vamos a estar basando, ¿no? Y bueno, lo que debemos tener presentes, porque a partir de esta escala, ¿sí? Es donde se encuentran precisamente escala nanométrica, las longitudes de ondas de los rayos X, ¿no? Entonces tenemos los grafenos, algunos moléculas, fosfolípido, el átomo de cesio, y más abajo de esta escala pues tenemos la escala de los Armstrong, donde ya tenemos, por ejemplo, la escala atómica, ¿no? Entonces esa es en este rango donde se desempeña o se utilizan las ecuaciones de la mecánica cuántica, o los fenómenos cuánticos suceden por estos rangos, ¿no? Entonces, y que se traslada también a lo que es nuestro sistema de escala macroscópico, ¿no? Entonces vamos a regresar a la otra presentación, después de que ya vimos qué es lo que es precisamente, o en qué régimen de dimensiones es donde hablamos de la mecánica cuántica. Entonces, primero pues vamos a empezar a ser un poquito más específicos en qué son los rayos X, ¿no? También, pues bueno, los rayos X son una onda electromagnética, ¿sí? Pertenecen al espectro electromagnético, y estos tienen la peculiaridad de que su longitud de onda está alrededor de los Armstrong, ¿no? Entonces, básicamente así podríamos hablar de los rayos X. Ahora, ¿estos dónde se generan? Estos se generan por lo regular en los llamados tubos de vacíos, que son tubos de rayos X, donde se hacen incidir electrones de alta frecuencia o alta energía sobre metales, y entonces sobre un blanco metálico particularmente, y entonces la desaceleración de estos electrones generan estas energías, y esto se debe a que la energía de la onda electromagnética está cuantizada, ¿sí? Entonces aquí vemos la expresión característica de un cuanto de luz. Entonces las ondas, como las conocemos en física, pueden ser eh, continuas, ¿sí? Vamos a ver adelante las ecuaciones de continuidad, pero también pueden ser discretas, tienen esta parte de discretización o de cuantificación. Entonces, al momento de cuantificar los cuantos de luz, tenemos energías que son muy características, y en esta parte es en la que nos vamos a centrar, porque es precisamente esa propiedad de la luz la que nos sirve para este
¿cómo se dice? Sí, esa es característica de la luz la que nos sirve precisamente para enfocarnos en el estudio de las propiedades nanométricas y estructurales de los materiales a través de rayos X y también otros tipos de detección, ¿no? Entonces, una vez que entendemos a grosso modo que en dónde viven los rayos X, pues tenemos un ejemplo ilustrativo que obviamente bajé de la red, no lo hice yo, donde se explica con más detalle esto, ¿no? Entonces, tenemos diferentes ejemplos de ondas electromagnéticas, ¿sí? Las ondas de radio, que son en las que por lo regular llegan las señales como su nombre, de ahí el nombre de la radio, ¿no? De estas para la televisión, bueno, lo que era la televisión antes tradicional, y también la FM y AM, ¿no? Para la radio. Creo que la radio se utiliza todavía más que las señales de televisión actualmente, y también para telecomunicaciones, ¿no? Las ondas de microondas, por eso el microondas se llama así, porque gente calienta la comida utilizando estas ondas, porque entran en resonancia con las moléculas de agua y entonces generan vibraciones, y la vibración, como todos, bueno, como lo entenderán la mayoría, genera calor. ¿Cómo saberlo? Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es sujetar sus palmas, juntarlas y empezarlas a moverlas, ¿no? De un lado a otro. Entonces eso es como si estuvieran vibrando, como si el movimiento genera calor en ese. Así que precisamente es básicamente eso, ¿no? Cómo funciona. Entonces, las señales del infrarrojo, ya nos acercamos ya a las señales del control, y lo que le llamamos el espectro de luz visible con el que todos estamos familiarizados. Cuando nosotros decimos que vemos es porque estamos viendo el reflejo de esta luz sobre los objetos y su interacción con los mismos, ¿no? Si no existiera nada de luz, ¿sí? Entonces no veríamos nada. Y es más, si no fuéramos capaces de detectar el rango de la luz visible, tampoco veríamos nada, ¿no? Es por lo mismo que nosotros no somos capaces de detectar ciertas cosas, como son o objetos que se ven muy característicos por los otros tipos de radiaciones. Un ejemplo característico de la radiación infrarroja en las películas, por ejemplo, es la de Depredador. Entonces ve el infrarrojo. Entonces también en las cámaras infrarrojas se ve la diferencia de tonalidades básicamente entre rojo amarillo y se ven diferentes los objetos, ¿no? Entonces, nuestros receptores están enfocados a lo que le llamamos la luz visible, por eso esta región del espectro electromagnético que abarca de entre los 400 a los 700 nanómetros recibe el nombre de luz visible. Por debajo de ella se encuentra la luz ultravioleta, y aquí esta imagen es muy útil para hablar de la energía asociada a estas ondas de radiación, porque si se dan cuenta, ¿sí? Cada vez va aumentando la frecuencia, y entonces habíamos dicho que el movimiento genera calor. Entonces, de manera similar, cuando está aumentando la frecuencia, sucede que es una onda mucho más energética, ¿sí? Por eso es que la luz ultravioleta nos hace daño al exponernos a la luz ultravioleta, porque es una onda más energética que daña el tejido de la piel, y por eso hay que usar bloqueador solar. Y peor aún, ya después siguen los rayos X, que los rayos X son todavía más energéticos, y entonces la exposición precisamente a, a estos rayos X, pues y generan cáncer y otro tipo de enfermedades aún peores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, y ya después siguen la radioactividad, ¿no? Los elementos, las ondas características de los diferentes tipos de radiaciones, alfa, gamma, beta y derivadas, ¿no? Entonces, que son ondas electromagnéticas de ultra alta frecuencia, que son muy energéticas y por eso son tan peligrosas, ¿no? En fin, entonces, y bueno, eso está más característico de los elementos subatómicos. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar a lo que son los rayos X. Entonces, ¿por qué los rayos X? Porque precisamente existe la peculiaridad que en estas longitudes de ondas y estas frecuencias podemos determinar las características de la materia. La materia se va a dividir básicamente en dos partes, lo que es el amorfo y el
cristalino. El cristalino es aquel que tiene una estructura bien determinada, bien definida, mientras que el amorfo no tiene una dirección o una orientación, mejor dicho, privilegiada, ¿no? Podría haber campos semicristalinos por ahí o cosas así, incluso algunas formaciones de tetraedros que estén dispersos, separados, pero no es periódica. ¿Sí? Entonces, localmente pudiera tener, algunos amorfos lo presentan, pero no de manera general. Entonces, cuando hablamos de ciencia de materiales, nosotros dividimos la materia en dos, en amorfos y cristalinos. Y para determinarlos utilizamos los rayos X porque es en esa frecuencia la que nos sirve para hacerlo. Ahora, a grosso modo, ¿cómo funcionan? Pues bueno, es relativamente sencillo. Ustedes pueden hacer en su casa su propio generador de rayos X. Lo único que necesitan es un tubo de vacío o un filamento. Aquí por lo regular se utiliza este tungsteno. Entonces, lo único que hacen es calentarlo, ¿sí? Y después inducen un campo electromagnético para desprender los electrones de la superficie y así los aceleran dependiendo de la energía que se vaya a utilizar. Por lo regular ronda los kilovolts. Eh, es la aceleración que va a tener y la calidad de los rayos X, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de las energías asociadas a estos rayos X. Entonces, y ya después los hacen incidir sobre un blanco metálico. Los blancos metálicos por lo regular están hechos de cobalto, cobre, ¿sí? Los más comunes. Entonces, el que se utiliza, eh, todos los dispositivos, el que se utiliza siempre es el cobre, porque, bueno, también cobalto, pero en ciencia de materiales utilizamos el cobre porque es el que da los mejores resultados o da espectros de difracción mucho más finos, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo la generación de los rayos X, por eso estos se conocen si no me falla la memoria, que a veces sí lo hace, alrededor del año 1890 y algo, ¿no? Final, o entre los 1850 y algo y 1900, porque es a finales del siglo XIX, y ya para el siglo XX ya se conocía, ¿no? Entonces ya los hacían desde antes, ¿no? Entonces con la tecnología actual pues va a ser mucho, mucho más fácil, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí cuando llegan estos rayos X, pues es muy fácil, ¿no? Los electrones son lanzados contra una placa metálica, la placa metálica, perdón, está hecha por átomos y entonces pues sencillamente pues de física básica son colisiones de electrones dentro de los átomos. Entonces los electrones chocan, literalmente chocan con los átomos y generan los rayos X. La peculiaridad es que de mecánica cuántica los choques son diferentes. Ingeniero Suscan, saludos, alumno. Es que y Suscan, creo que eres el Chucho, ¿no? Entonces, saludos, Chucho. Sí, creo que sí. La otra vez estuvimos platicando mientras jugaba FIFA. Entonces, eh, de aquí, eh, lo que sucede de manera diferente, las partículas tienden a chocar de manera diferente cuando están en estos regímenes de mecánica cuántica y entonces las ecuaciones se empiezan a complicar, ¿no? Porque se sigue cumpliendo lo de conservación de momento y conservación de energía. Es lo que hablamos de física siempre, ¿no? Si no se conserva la energía, es un sistema o es un modelo que no nos sirve, porque necesitamos precisamente hablar de esos, lo necesitamos para el análisis de la naturaleza y finalmente la naturaleza tiende a comportarse así. La física describe la naturaleza, ¿no? Entonces, si la naturaleza se comporta así, nosotros necesitamos que nuestros modelos conserven esto, pero en mecánica cuántica, si tengo suficientes comentarios, aquí un pequeño anuncio, si tengo suficientes comentarios puedo andar un poquito más en el tema, también en cuestiones de ecuaciones. Aquí no voy a andar tanto en lo teórico, bueno, un poquito sí, pero no mucho, no voy a hacer deducciones, pero igual podríamos hacer, pueden dejar ahí en la caja de comentarios del video que quieren. Ok, entonces, bueno, pues como estamos hablando de que lo son electrones y genera radiación, pues chocan y esta radiación resultante, pues es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces los electrones ya chocaron y generan estas líneas, entonces generan este espectro electromagnético, ¿sí? Aquí está medido a través de una longitud de onda e intensidades.
¿sí? Y pues bueno, estos puntos, estos picos que están aquí en verdes son los derivados de la mecánica cuántica. Son los pasos, ¿sí? Aquí se ve, de los finos del par excitónico de estos niveles de energía. Cuando hablamos de par excitónico, es básicamente aquí en estos niveles de energía, como se ve aquí, existe un electrón, ¿sí? Entonces ahí están llenos de electrones. Cuando un electrón sale de su nivel de energía sobre el cual está y pasa a otro nivel, entonces se genera el excitón, lo cual le llamamos, que es básicamente es eso, un par electrón hueco. Entonces el excitón es una cuasipartícula de carga neutra, porque está formado por un electrón que tiene carga negativa y por un hueco que tiene carga positiva, ¿no? Entonces, bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, como se ve aquí en este diagrama, esta interpretación de este diagrama, ¿sí? Es así. Estas líneas que vemos aquí anchas son espectros continuos, ¿sí? Entonces, estas de 5, 10, 15, 20 kilovolts, todos estos son espectros continuos. Estos puntos finos, los puntos finos que están ahí, esos se deben directamente al nivel de transición de energía. Entonces, en el laboratorio, cuando ustedes o cuando se está analizando diferentes espectros, en particular los relacionados con, por ejemplo, radiaciones de este estilo, cómo determinar o cómo intuir si alguna radiación puede provenir de un excitón, lo va a dar esta forma. Las radiaciones que provienen de niveles característicos de energía tienden a ser así. Delgados, y sobre todo si son de excitones, si es de un excitón o son generación excitónica, son así, son delgados, ¿no? Son delgados y son pasos finos. Entonces es básicamente eso. Y pues bueno, entonces cuando se generan rayos X, tenemos dos tipos de rayos X o dos contribuciones de rayos X. Lo que es la onda electromagnética clásica, ¿sí? De la radiación electromagnética clásica que se conoce, y la generación de la línea característica de rayos X que proviene de las transiciones intraelectrónicas del átomo que se esté utilizando como cátodo. No, como ánodo, perdón, que es donde chocan los electrones. Uf. Bastante, bueno, no sé, bastante interesante para los que hacemos ciencia de materiales, ¿no? En fin, entonces, ¿qué es una onda electromagnética? Pues una onda electromagnética de los cursos básicos de física es aquella que está formada por un campo magnético y un campo eléctrico. De las ecuaciones de Maxwell sabemos, eso, de hecho eso lo podríamos deducir en una clase posterior. Lo que viene, de hecho lo que viene ahorita podríamos ahondar en algunas de estas cosas que son del diablo, pero bueno, entonces, regresando, ¿no? Para no perderse. La onda electromagnética está formada por una componente eléctrica y una componente magnética, ¿sí? Entonces, y tiene una dirección de propagación. Ahora, ¿qué ondas electromagnéticas vamos a analizar? Pues vamos a analizar las más simples, las que siempre se analizan desde los cursos de óptica. Hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas o ondas de manera general, pero en este caso las ondas electromagnéticas que vamos a analizar son las ondas planas, ¿no? Entonces, y para describir las ondas planas, ¿por qué son planas? Porque tienen una fase constante. ¿Sí? Se genera la onda, aquí se alcanza a ver en estas líneas, en estas líneas azules y rojas, y el frente de onda, ¿sí? Vendría así, separado de una fase constante, uno de otro. Entonces, si uno se imagina y se pone aquí de frente, donde está precisamente la dirección sobre el cual viene la onda, entonces uno lo único que ve son planos. Por ejemplo, si uno se pone sobre el eje azul y ve una onda generada constante que tiene fase constante, entonces uno se pondría de frente y lo único que ve son planos acercarse. Entonces, por eso se dice que son unas ondas planas, ¿sí? Entonces, básicamente tienen fase constante.
la descripción de la onda plana, porque los físicos, bueno, este video, no inicia con eso, pero debí mencionarlo, ¿no? Este video está diseñado para físicos y no físicos, pero bueno, gente con interés en ciencia de materiales, y entre ellos pues estamos los físicos de materiales. Entonces, ¿por qué los físicos lo único que sabemos resolver es el oscilador armónico? Por una simple razón. Nosotros en física lo que nos interesa, ¿sí? En física lo que nos interesa es la descripción de la naturaleza. Y si podemos describir a la naturaleza utilizando un oscilador, pues es todo lo que necesitamos, va a ser nuestra herramienta de trabajo. Pues, ahora, si la naturaleza no es descrita por un oscilador, pues nos pasamos a otra cosa, ¿no? Entonces, pero mientras podamos utilizar un oscilador, lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque esa descripción tiene que ser lo más sencilla posible. Si no es lo más sencilla posible y ni siquiera tiene relación con la naturaleza, pues es algo que en física pues no nos literalmente, no quiero hablar mal de ningún área, pero para los físicos pues eso ya está en el límite, ¿no? Está en el límite. O sea, sí se puede encontrar alguna utilidad dentro de miles de años o cientos de años, no sé, pero cuando algo está, una teoría no tiene una correlación directa con la naturaleza, pues bueno, no es, ahí deja de ser un tanto física y se convierte más en matemáticas más puras, ¿no? No sé. Pero tampoco soy matemático, así que no sabría. Ok, regresando a lo que estábamos hablando. Entonces, lo que tenemos aquí es muy simple. Es un campo eléctrico. Entonces tenemos el campo eléctrico E, una onda dada por una onda, escrito en una forma de una onda eléctrica. Entonces tendríamos la amplitud de cero y el coseno de kx menos omega t, donde k es el vector de dirección de la onda, ¿sí? Y la x pues se está trasladando en esa dirección, en la dirección x. Le pueden poner aquí r, ¿sí? Pero sin pérdida de generalidad se puede usar la x para una onda que viaja en una dimensión, y omega es la frecuencia y el tiempo, ¿no? Recuerden que las cantidades dentro de los cosenos tienen que ser adimensionales, ¿no? Entonces, si x tiene unidades de metros, pues k tiene que ser 1 sobre metro, y si tiempo tiene unidades de segundos, pues tiene que ir acompañado por una frecuencia que es 1 sobre segundos. Entonces, de variable compleja, sabemos que esta función cosenoidal, ¿sí? Bueno, en este caso nada más, esta función cosenoidal puede ser escrita por una función de variable compleja utilizando la exponencial y como argumentos el número imaginario y el mismo argumento que tenemos aquí en el coseno. Entonces es el equivalente, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos las expresiones para acá de los numeritos que están relacionados, claro, directamente correlacionado de donde estaba, lo había puesto por acá, pum, pum. Creo que lo puse muy lejos de acá, ¿no? De sus relaciones con la energía. Ok, ok. Entonces, entonces partimos de aquí para empezar a hacer un ¿qué dices, Chucho? Si es Chucho, ¿verdad? Porque es lo más nice. Claro, Chucho. Obviously. Obvio. Entonces, hoy, bueno, ya que tampoco quiero que dure mucho el video. Entonces, porque la capacidad de retención tampoco es, bueno, de atención tampoco es tanta, y quiero que sea, sí de divulgación, pero no tan de divulgación, no sé, sí es como una especie de clase, ¿no? Así muy ligerita, una clase ligerita, de rayos X, ¿no? Entonces, pero bueno, veremos cómo va quedando. En fin, entonces, y bueno, como habíamos hablado del espectro electromagnético acá atrás, ¿sí? Entonces, para que sea una onda electromagnética, el campo eléctrico y el campo magnético, perdón, o el campo de inducción magnética, ¿sí? Tienen que estar correlacionados. Y la manera en la que se correlacionan, porque estamos partiendo que son una onda plana, es decir,
tienen que oscilar a la misma frecuencia, deben de estar sintonizados para que sean una onda plana. O sea, si eso no se cumple, pues entonces no tenemos una onda plana. Por eso nos interesa una onda plana, porque, o que describirlos a través de una onda plana, porque precisamente con eso vamos a trabajar. Si no, el campo magnético podría oscilar de manera diferente al campo eléctrico, ¿no? Esos problemas ya son cosas del diablo. Si alguien quiere solucionar alguna cosa de esas, les recomiendo el libro del Jackson, de Electrodynamics. Sí, aquí vamos a agarrar puras cosas sencillitas. Entonces, el campo de inducción magnética, la onda relacionada a la inducción magnética, que ve correlacionada directamente al campo, a la onda eléctrica, ¿sí? Se escribe de esta manera. Entonces sería 1 sobre frecuencia, el vector de propagación, cruz, la amplitud, y aquí tenemos el mismo argumento de la función eh, exponencial, de exponente de compleja, que es la que nos da nuestra onda, ¿no? Entonces, así es como se describe la onda, y precisamente como se habla más que el campo de inducción magnético, el campo magnético, pues para que darle las unidades de campo magnético, pues lo único que se tiene que hacer es que el campo de inducción se tiene que dividir entre mu y mu 0, donde mu es la permeabilidad magnética del medio y mu 0 es la permeabilidad magnética del vacío, ¿no? Entonces, ahí a grosso modo. Y pues bueno, esto pues, funciona para 3 dimensiones, pero para simplificar las cosas, pues siempre uno analiza en una dimensión, porque además hay que recordar que esto es eh, física experimental. Entonces, en la física experimental hay que tener algo muy claro siempre. Nosotros vamos a ser capaces de diseñar el experimento, entonces vamos a ser capaces de diseñar o de proponer o de fijar ciertas condiciones, ¿no? Esto no es matemáticas, esto no es de que, es que existen n variables, sino, ok, sí existen n variables, pero por términos físicos, en muchas ocasiones lo que podemos hacer es forzar a que se mueva en ciertas direcciones. Y es lo que se hace en este tipo de equipos, lo que se utilizan espejos, polarizadores, no sé si incluso un monocromador, de ese no estoy tan seguro, no quiero decir algo que no sea cierto, pero sí sé que se utilizan diferentes tipos de arreglos ópticos, los cuales forzan, ¿sí?, a que las ondas viajen en una sola dirección, ¿sí?, que básicamente son polarizadores. En fin, entonces, a través de esta onda de inducción magnética, pues uno, de sus cursos básicos de electrodinámica, saben que tienen un vector asociado, un vector de potencial asociado a, ¿no? Entonces, y finalmente resulta, ¿sí?, que toda esta descripción de la onda electromagnética pues va a depender, ¿sí?, ¿de quién? Del campo, ¿sí?, eléctrico. Entonces podemos hacer toda esta descripción, ¿sí?, utilizando ambos campos, pero es muy importante el campo eléctrico que vamos a estar este, analizando, ¿no? Y pues bueno, con el campo eléctrico y el campo magnético podemos determinar las densidades de energía, donde D es precisamente el campo de desplazamiento eléctrico, ¿sí? Que sencillamente nada más es epsilon por epsilon 0, donde igual epsilon es la permeabilidad eléctrica del medio y epsilon 0 es la permeabilidad eléctrica del vacío, ¿sí? Entonces, estos creo que sí me salen, sí podríamos hacer una deducción sencilla. Para futuros videos, que dice, la vida se hubiera originado en el vacío para que todo fuera más fácil. Sí, sí, sí. Ahí todo funciona. Por eso es que los tubos de rayos X están al vacío. Y finalmente, esta densidad de energía pues va a ser bastante importante, ¿sí? Porque, como comentábamos, nos interesa mucho estas relaciones de energía. Entonces, se desprende de la electrodinámica clásica, de la electrodinámica sencilla que se aprende en la universidad, y asociados a esto tenemos el vector de Poynting, donde el vector de Poynting precisamente, ¿sí?, está correlacionado, si no me equivoco, que espero no equivocarme, con precisamente esos frentes de onda, y sería precisamente el vector de Poynting nos indica la dirección transversal
de la energía, ¿no? Entonces a partir de este se correlaciona directamente con la energía, entonces este nos puede ayudar a determinar esos parámetros, ¿no? Como se ve aquí, ¿sí? Tiene unidades de energía este vector. Ok, y pues bueno, esa sería la pequeña introducción de cómo se describe esta onda electromagnética. Pero, desafortunadamente, la onda electromagnética para los rayos X no alcanza a ser descrita por ondas planas. Las ondas planas nos ayudan, ¿sí?, a entender como un modelo de juguete el comportamiento de los rayos X como onda electromagnética. Entonces, ¿qué debemos de saber? Pues debemos de saber, pues, cosas como sus fases, sus oscilaciones, sus energías, cómo se correlacionan los campos eléctricos y magnéticos. Pero bueno, eh, para hacer una descripción un poquito más, más general, no lo suficientemente general, pues se utiliza el modo de oscilación dipolar. Entonces, en particular, el llamado dipolo hertziano, ¿no? ¿Qué hora tenemos? 36 minutos. Ok, todavía puedo hablar un poquito más. Entonces, uy, perdón si no he visto a los que están conectados. Uy, 4, nunca había tenido tantos. Entonces, ya hasta me siento todo un streamer popular. Ok, entonces, sí, y bueno, para los que lo vean en diferido, tanto en YouTube como en Twitch, en la caja de los comentarios pueden dejar si quieren que algún comentario sobre, bueno, cualquier comentario es bien recibido y también si quieren que ahonde sobre alguno de estos temas un poquito más, ¿no? También al finalizar, también ahí por el comentarios dejaré el libro sobre el cual estamos basando básicamente la descripción, ¿no? Ok, entonces, tenemos un dipolo, ¿sí? Un dipolo es aquel que está formado por cargas positivas y negativas, o sea, dos, uno, este, y este dipolo lo ponemos a oscilar, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener al estar girando, ¿no? Este dipolo pues va a generar una radiación, ¿no? Entonces va a generar una radiación este dipolo y entonces aquí lo podemos ver claramente cómo se describe. Entonces el momento dipolar hertziano es básicamente el momento dipolar. De ceros es el que no se mueve, que es el que está dado por las cargas, ¿sí? Por el coseno de omega t, ¿no? Entonces ponemos a oscilarlo a una frecuencia y entonces al ponerlo a oscilar, a acelerarse básicamente, pues bueno, ya sabrán de física básica que esto genera una radiación, ¿no? Entonces la radiación asociada a este dipolo, pues bueno, se estudia a través de los siguientes pasos. Entonces van a ser pasos muy generales, de los cuales vamos a estar nada más hablando un poquito de esto, donde delta de L es la distancia, ¿sí?, de entre carga y carga, Q es la carga total. De hecho, si se dan cuenta, aquí, cuando generamos siempre un dipolo, siempre ponemos a la misma carga, ¿no? Es el dipolo más tradicional que se maneja, ¿no? Entonces, y a partir de pues ya nada más manejamos el momento dipolar, ¿sí? Entonces esta es la variable que casi siempre se utiliza cuando hablamos del tratamiento de dipolo que está asociado con esto. Entonces, y se hacen las siguientes aproximaciones. Delta L, pues no se varía, tiende a L, una distancia fija, la longitud de onda se le da como 2pi0, velocidad de la luz 0 sobre omega, y esto tiene que ser mucho mayor que L, ¿sí? Entonces, y pues bueno, entonces la amplitud del dipolo pues sencillamente va a ser QL, ¿no? El momento dipolar sencillamente va a ser QL, el mismo que sale en todos los libros, y finalmente a partir de esto se determina el potencial eléctrico utilizando la ecuación de Poisson, que la ecuación de Poisson es aquel que dice que la diferencial, el laplaciano del potencial pues es cero, ¿no? Entonces, ok, entonces,
Ah, no, ese es el de Laplace. El de Poisson es igual al momento dipolar en este caso, la carga. ¿Sí? La carga del dipolo. Entonces, a partir de esto calculamos el momento, el vector de potencial y aquí vemos la primera diferencia, ¿sí? De por qué siempre empezamos el estudio, ¿sí? De la electrodinámica o las ondas electromagnéticas con ondas planas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el vector de potencial aquí? ¿Sí? Sale muy simple, ¿no? Nada más es el rotacional del campo de inducción magnética. Ojo. Entonces, así es como lo obtenemos de manera simple. Mientras que acá, ¿sí? Al partir de este, de un momento dipolar diferente, supongo que eres David, no sé, es que sus nombres están cambiados. Bienvenidos al chat. Entonces, aquí ya cambia, ¿no? Entonces, para hacer un análisis más concreto de esto, pues sí, pues bueno, para empezar necesitamos un pizarrón o unas hojas para tratar de hacer los cálculos, ¿no? Entonces aquí no vamos a hacer los cálculos, los teóricos que me están escuchando van a estar decepcionados y van a cuestionar el hecho de que lo sepa hacer. Y tienen toda la razón. Estas cosas de electrodinámica son del diablo y solo las hago cuando tengo que dar el curso, ¿no? Entonces, ok, entonces, este vector de potencial, ¿sí? Tiene la función de corriente, aquí está, de densidad de corriente, perdón, J, ¿sí? Y está integrada en un volumen, ¿sí? Entonces, donde R', las R' indican nuestras coordenadas donde están las cargas y pues ya las R's, el lugar donde se van a medir, ¿no? Entonces, de hecho, aquí tenemos no, no lo trae. Aquí debería de estar un esquemita donde dice dónde están las R's, ¿no? Entonces las R's primas, las cargas y este, las R's normales es el punto donde estamos midiendo el vector de potencial, ¿no? Entonces hace la integración de esa cosa del diablo. Y pues bueno, para hacerlo más simple, se expresa la corriente, ¿sí? De tal manera que como una derivada temporal del dipolo y lo fijamos en la coordenada z. ¿Por qué? Porque recuerden, sí lo estamos haciendo girar nuestro dipolo, pero lo estamos haciendo girar en la coordenada z. Entonces, pues ya, no necesitamos como que hacerlo en tres dimensiones, ¿no? Por eso el modelo hertziano es el que se utiliza, es una simplificación. Si lo quieren hacer en tres dimensiones pueden hacerlo, pero ahí creo que salen otros momentos, creo que hasta el cuadrupolo, ni me acuerdo. Pero sí, ahí ya está un poco más complicado, ¿no? Siempre que se salgan del eje de simetría, siempre las cosas se complican. Y entonces, este sencillo paso, ¿sí? De hacer esto, ¿sí? De la corriente ponerlo así y luego expresarlo dentro de aquí, la densidad de corriente, meterlo aquí, ¿sí? Resulta que nuestro potencial, ¿sí? Del momento dipolar, el potencial asociado, ¿sí? Tiene esta forma, ¿no? La multiplica, ya es que ya está con las variables ya adecuadas, incluso las constantes. Para los que son teóricos, por lo general estas constantes se las vuelan, ¿sí? Eso es un clásico porque van arrastrando las constantes, mientras que para los ingenieros y los físicos experimentales las constantes son necesarias porque nos hablan de las dimensionalidad, o sea, perdón, de la magnitud, de las magnitudes de lo que estamos midiendo, ¿no? O lo que necesitamos, los parámetros involucrados en el fenómeno físico, ¿no? Entonces, es casi lo mismo, pero hay que tener cuidado dependiendo de qué es lo que estén haciendo, ¿no? Ok, entonces, y pues ya, si lo fijamos en la dirección del momento dipolar, pues resulta que ya nada más es esto, ¿no? Entonces, una expresión otra vez bastante sencilla, no tan sencilla como la anterior, pero tenemos aquí el momento dipolar involucrado, la frecuencia de oscilación, la función senoidal sobre la cual está oscilando, entonces aquí el vector de potencial igual sigue siendo relacionado a una oscilación de una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, y pues bueno, aquí se hace diferente, ¿sí? Primero partimos de la oscilación, se hicieron
aproximaciones para la corriente y a partir de ahí se calcula el potencial magnético. ¿Sí? El potencial vectorial A que está asociado al campo de inducción magnética y después haciendo el rotacional de este vector se obtiene el campo magnético. Entonces, al hacer el rotacional, pues ya nada más obtenemos, por ejemplo, para la dirección del dipolo, aquí este phi significa el vector unitario sobre el cual estamos obteniendo este campo de inducción magnética, ¿no? Entonces, y precisamente ya este phi, ¿sí? Puede ser reescrito este vector unitario como este producto vectorial, este producto cruz entre vectores, ¿no? Donde tenemos la dirección del dipolo y la dirección R, donde es el punto, este ya es un poco más general del punto del cual se está midiendo, ¿no? Y igual que del campo eléctrico se sacaba el campo magnético, para este caso, ¿sí? Haciendo esta operación sencilla, ¿sí? Del vector de desplazamiento K, cruz el campo de inducción magnética asociada al dipolo. Entonces, esto es para que lo hagan en casa, ¿no? Aquellos que les gusta hacer este tipo de cosas. Pues ya encontramos precisamente la expresión para el campo eléctrico, donde sencillamente es un triple producto cruz, un triple producto cruz, ¿no? Entonces primero tenemos este y luego tenemos este. Entonces, y bueno, en las coordenadas phi, las coordenadas unitarias r, teta y phi, esta se quedaría por teta, pero un poco más general siempre es utilizar la coordenada del dipolo, ¿no? Porque aquí lo fijamos en z, pero no necesariamente tendría que estar en z, ¿no? Entonces, y a partir de estas operaciones, ¿cómo vamos de tiempo? A ver, luego se las vuelan cuando todo lo ponen en unidades sexagesimal. Sí, ese es un clásico de clásicos, ¿no? Entonces, y ya después de que hacemos esto, ¿sí? Bueno, después de que se obtienen esto, pues ya finalmente estamos en condiciones de hablar de la potencia irradiada, ¿sí? Porque esta potencia irradiada nos va a servir precisamente, aquí nada más es una multiplicación del producto punto de el campo eléctrico por el campo eléctrico por el campo de inducción magnética, ¿sí? Entonces esto se ve de acá, entonces agarran este término que está aquí, el de la 216, hacen producto punto con el último término de la 217, ¿sí? Así como va. Y entonces, sí, claro, eso es para los amantes de esto, ¿no? Resulta que después de un poco de álgebra, ¿sí? Obviamente, pues aquí tenemos las constantes multiplicadas, esto básicamente no va a cambiar, y aquí tenemos nuestras operaciones del seno cuadrado de teta y el coseno cuadrado de kr menos omega t, ¿no? Que sale de esto, ¿no? Y finalmente, así con esto, se puede hablar de la potencia irradiada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto ya se mide en watts y es ya precisamente lo que van midiendo los equipos, ¿no? Entonces tenemos la diferencial de radiación, la potencia irradiada, entonces, y finalmente ya con esto tenemos la radiación del dipolo hertziano, ¿no? Porque aquí está, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? El diferencial de la potencia radiada, aquí tenemos el valor absoluto, el ángulo r cuadrada, el ángulo sólido, la diferencial del ángulo sólido, y entonces aquí ya tenemos esta expresión donde precisamente A va a ser la aceleración, ¿sí? Y aquí está la figurita que estaba buscando hace rato, ¿no? La de R' y R. De las distancias vectoriales. Ok, entonces, este es el, este es el, eh, este es el importante, ¿sí? Entonces, porque esta radiación, pues es la que vamos a estar, y todo esto fue para sacar la radiación, radiada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta radiación está precisamente asociada o de ella, mejor dicho, se puede sacar la potencia total, y es la que medimos en el laboratorio, ¿no? Es lo que se obtiene. Entonces aquí vienen las intensidades, entonces lo que medimos es las intensidades, ¿sí? Entonces cada vez que el material
Aquí, esta aceleración está relacionada precisamente a la aceleración angular, por la cual eh, vienen aquí precisamente viajan, perdón, los electrones, y pues bueno, ya con ello ya se puede encontrar precisamente, bueno, la energía como lo hizo Sommerfeld, ¿no? Entonces, como verán, los pasos no son tan inmediatos, ¿sí? Vamos un poco de la mano, ¿sí? Tenemos aquí la radiación del dipolo hertziano, la intensidad, luego a partir de la radiación se saca la potencia total radiada, ¿sí? Donde la aceleración, ¿sí? Es la aceleración asociada, ¿sí? A nuestros electrones, ¿sí? Y esta está cuantizada. Entonces tomamos esa aceleración y finalmente a partir de ella podemos, bueno, se puede hacer la energía total como deriva Sommerfeld, quien fue el que los hizo. Por eso son los padres fundadores de todo lo que hacemos. Aquí es una integral, para aquellos que les gusta integrar, sabrán que esta integral, pues inmediata no es, ¿no? Una potencia quinta, entonces hay que ser, este, aquí pueden presumir que tanto saben integrar, ¿no? Entonces, creo que sale con un simple cambio de variable. Pero en fin, entonces, posteriormente de hacer esto, pues ya, finalmente, ¿sí? Finalmente encontramos, y tomando obviamente este, la aproximación no relativista, ninguna de estas cosas se está moviendo a la velocidad de la luz, ojo ahí, sí, esto no tiene que ver con la aproximación relativista, pues encontramos la descripción de la intensidad, ¿sí? La intensidad radiada, escribiéndolo, ¿no? Entonces, de aquí, ¿sí? Una vez que entendemos cómo se comporta la energía total, dado que muchas de estas cosas son constantes, lo que se hace, ¿sí? Es precisamente utilizar, C es una constante, ¿sí? Asociada a estas variables energéticas. Z es ay, Z es ¿cómo era el número? Si me acuerdo, es el número atómico. Debe estar asociado al número atómico, el número Z. Sí, Z está asociado al material, es el número nuclear del material, ¿no? Entonces está asociada precisamente. eh, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno es uno y así sucesivamente, ¿no? Entonces este es un número asociado este, al, al material del dispositivo, y estas son las longitudes de onda correlacionadas, ¿no? Entonces, y precisamente, y de ello, o sea, así, de esta parte, se ve incluso como de brujería, es como se determinan el espectro continuo, ¿sí? De los rayos X. Entonces, a partir de este tipo de aproximaciones se puede utilizar. Entonces, y eso es precisamente lo que hacen los equipos. Los equipos, además de estar, ¿cómo se dice? Con toda esta física, con toda esta fenomenología física que hay detrás de ellos, finalmente la programación del equipo está diseñada para precisamente hacer esas operaciones en cuestiones de segundos, ¿sí? Cuando nosotros podríamos, bueno, yo me tardaría como 2 meses en hacer lo que hizo Sommerfeld. Pero bueno, resulta que de esas dispersiones, esos cálculos de radiaciones, eh, llegan a estos parámetros, ¿no? Incluso hay toda una rama que se dedica a hacer esto en la parte de detección o el análisis de data, ¿no? Y finalmente, vamos por la parte sencilla. Eso fue electrodinámica clásica. Así es como se entiende o es una de las formas, mejor dicho, en las que se entiende la aproximación de la electrodinámica clásica a la generación de rayos X. No es la única, no es el único modelo, entonces hay varios, ¿no? Pero este es como que el de los más conocidos, ¿no? Varios libros lo mencionan. Ahorita les dejo en los comentarios el nombre del libro sobre el cual estaba leyendo esto. Entonces, pues finalmente,
ya nada más tenemos la radiación característica. Entonces la radiación característica es muy simple porque está separada por los niveles atómicos, ¿sí? de energía. Entonces tenemos el electrón incidente, choca, bueno, es muy simple analizarlo a través de energías, ¿no? Agarrar la, agarrar la ecuación de Schrödinger y hacer choques. Bueno, lo verán los que ya llevaron cuántica, lo vieron en sus cursos, los que apenas van a llevarlo verán, no es tan simple. Sí, entonces, pero bueno, entonces chocan y los pasos son cuantizados, ¿no? A través de los niveles de energía. Y resulta que la carga, la energía va a ser la diferencia de estos niveles energéticos, donde precisamente tenemos la constante de Rydberg. Esta es una constante que las constantes aquí en física se obtienen de forma experimental, ¿no? Entonces, es básicamente lo que tenemos. Y de aquí, el inicial pues siempre va a ser el estado base, porque estamos en mecánica cuántica, siempre partimos del estado base a un estado excitado, y en el estado excitado, pues para diferentes números enteros tenemos los diferentes pasos de las series, ¿no? Por ejemplo, aquí para uno es K, y luego el siguiente 2 es L, y así M, ¿no? Entonces así se van estos números cuánticos, ¿no? Entonces se van cuantizando los números, bueno, van siendo pasos discretos, ¿no? Mejor dicho. Y la energía asociada que debemos de esperar, pues está dado por esta ecuacióncita, ¿no? Entonces, al finalizar, uy, acabamos la parte de hoy. Entonces, al finalizar, vamos a regresar acá. Lo más importante que hay que aprender en esta parte de los rayos X, de la generación de los rayos X, es que tenemos, cuando se generan, una componente continua. Esta es la mejor cita, la he dejado al final. Una componente continua y una componente discreta, donde las componentes discretas van a estar asociadas directamente al material, igual que las continuas, pero las discretas van a ser las que nos van a interesar para la siguiente parte, que es ya la obtención de la data con la cual vamos a poder obtener la descripción de la estructura cristalina, ¿no? Entonces, y ya nada más para terminar, el, sí, cierto, ¿alguna pregunta o al de los, hoy tengo 5 viewers, nunca he sido tan popular, de los que ya con esto termina la exposición, alguna pregunta que tengan que pueda contestar, obviamente la contestaré, tampoco les voy a mentir. Entonces, ahí está el nombre del libro y papá, ¿cómo se llama Hans Kuzmani, de Hans Kuzmani. Entonces, un libro bastante completo, no solamente habla de la radiación de rayos X, Kuzmani, sino también de otro tipo de radiaciones, ¿no? En general que tienen que ver con el estado sólido. Uy, según yo iba a ser nada más una media hora, ya me metí una hora. Pues bueno, ya para la siguiente, bueno, dependiendo de la aceptación que tenga en vistas. Esta es una clase que tenía preparada para los que eran mis tesistas, que empecé incluso creo que a darles. Sí, sí empecé a darles. Entonces, para que darles una pequeña introducción. Entonces, es una clase introductoria a la espectroscopía. Entonces, esta parte hablamos de la introducción. Del difractómetro hablaremos poco porque no soy un ingeniero. Entonces, lo que sé y lo que viene en los libros y ya, ¿no? Entonces, este va a ser muy corto, a diferencia del de hoy. De hecho, tampoco parezco físico con lo rápido que me fui en estas partes sin hacer las deducciones numéricas, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer después, si el público lo pide. Y finalmente, la parte de los análisis, ¿no? Pues, cómo vamos a analizar la data de los rayos X, cómo se comportan la materia, y pues ya nada más para darle un pequeño adelanto, la parte importante es la identificación estructural. Sí, todo esto, toda esta física que hay detrás. Entonces, por eso es tan bonita la ciencia de materiales, o por eso nos gusta mucho la ciencia de materiales. Hay mucha física detrás. Posiblemente a veces ni siquiera seamos capaces de operar todas las cosas que vienen ahí. Luego, hay ciertas bases cosas que hasta parecen sacadas de la manga, pero esto lo veremos más. Es para obtener esto, ¿sí? Todo eso que vimos es para que la interacción con la materia a través de la ley de difracción de Bragg
nos dé estos difractogramas de rayos X, y estos son característicos de cada uno de los materiales analizados. Y pues bueno, eso, este, eso será para otra ocasión, donde ya hablaremos un poco más a fondo, e incluso voy a enseñar a utilizar diferentes tipos de software para el análisis, en particular el Vespa para la generación de los acomodos cristalinos y los difractogramas de rayos X, y también hablaremos de ya la parte de cálculo, ¿no? Entonces ya la parte del análisis estadísticos de esta generación, de estos rayos X y de su interacción con la materia. Pues bueno, a grosso modo este fue la pequeña clase introductoria de hoy. Chucho, ¿andas por ahí? Tú que eres eh, de los que más participa, además de los que andan por acá. Hernán y compañía. Al parecer, al parecer ya no, pero bueno, entonces lo dejamos por aquí. Voy a terminar el directo. Gracias a los que se conectaron. En futuras ocasiones seguiré viendo cómo funciona esto de los videos de divulgación y de las clases en en línea a través de acá. Pues bueno, pues todos los que se conectaron y que vean también el video en diferido, gracias. Y nos estamos viendo para la próxima ocasión. Les volveré a mandar suscríbanse al canal para que reciban la invitación si es que les gustó, y si no les gustó pues también dejen ahí no me gustó. De todos modos ya no les doy clases y ni sé quiénes son. Uy, hay un comentario de Ernesto. Gracias, Ernesto. Pues bueno, nos vemos, chicos. Cuídense. Y también a todos los que lo vean en diferido. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Debería de poner una música.